Los puntos son la base para el trabajo topográfico, y sirven para crear muchos de los elementos con los que trabajaremos dentro de AutoCAD Civil 3D. Los puntos topográficos usados en los programas de ingeniería se denominan puntos COGO, abreviación de Coordinated Geometry, y poseen unos atributos especiales. Dentro de Civil 3D podemos ver estos atributos de cada punto abriendo la lista de puntos. Como vemos, tienen una buena lista de atributos, algunos se calculan automáticamente, otros incluso podemos configurarlos para tener atributos personalizados, pero los más importantes serían los 5 primeros: número, norte, elevación y descripción. De las iniciales de cada uno de estos atributos provienen los distintos nombres de formato de archivos de puntos, como por ejemplo el PNZD. Un archivo de puntos es un archivo de texto que contiene un punto por línea, con sus distintos atributos delimitados en columnas o usando separadores. Un archivo de este tipo muy conocido es el formato CSV delimitado por comas, que puede abrirse también desde Microsoft Excel. Estos puntos lo normal es que provengan de levantamientos topográficos o de bases de datos de levantamientos, y nos servirán para crear correctamente nuestras superficies de trabajo y otros elementos importándolos directamente dentro de AutoCAD Civil. Estos formatos de archivo de punto y sus atributos podemos crearlos y configurarlos desde la ficha Settings, Point File Format. Aquí especificaremos el nombre del formato, si los valores están separados por columnas o delimitados mediante un carácter y la extensión del archivo. También podremos configurar los atributos del archivo para añadir los que necesitemos. Si nos fijamos, existen unos campos sin usar. Haciendo clic en el cabecero del campo podremos seleccionar un atributo de la lista o especificar uno personalizado. Si nos fijamos, encontramos 3 descripciones. La primera es la Raw Description, o descripción de campo. Es la anotada en el levantamiento, y a veces puede no ser muy descriptiva. Para eso, al importar los puntos podremos cambiar esa descripción por otra más fácil de entender utilizando una fórmula, o description format, que nos transforma el código de campo por otro que podamos entender. Esto se configura en la ficha Settings, en Point Description Keysets. Las claves de descripción para puntos nos permiten controlar automáticamente la apariencia y otras propiedades cuando se crean o importan puntos. El formato $* nos dejaría la descripción del punto tal y como fue anotada en el levantamiento, y si lo deseamos podremos añadirle un prefijo o sufijo. Aquí, por ejemplo, definiremos que cuando se importen los puntos cuya descripción contenga la letra R mayúscula, el código de campo se sustituya por la palabra terreno, más fácil de entender. También podemos establecer el estilo de punto y de etiqueta de anotación y la capa de los puntos. Si volvemos al grupo de puntos, y volvemos a aplicar las nuevas Description Keysets, la descripción de nuestros puntos mostrará ahora el texto terreno, y si vamos a la lista de puntos podremos ver cada una de sus descripciones y el formato de conversión. A continuación crearemos una nueva importación de puntos. Para hacerlo podemos ir al menú Puntos, Importar y Exportar puntos, o también podemos ir a las herramientas de creación de puntos y pinchar Importar puntos. Seleccionamos el archivo o archivos que contienen la lista de puntos que queremos importar y pinchamos Abrir. A continuación especificaremos el formato de archivo de puntos, que en este caso será PNZD. Si el formato de tipo de archivo está mal definido, o no coincide con el formato del archivo, no podremos importar los puntos y se mostrará un error. Si todo es correcto, en el cuadro Preview podremos ver una vista previa de los puntos que se importarán. Si es necesario, podremos crear un grupo de puntos para los puntos importados y añadir todos los puntos a ese grupo o a otro existente. En este caso crearemos un grupo llamado Carreteras. Al pinchar OK, se creará el grupo de puntos con todos los puntos y su información contenida en el archivo.
Los grupos de puntos nos ayudarán a trabajar más cómodamente con puntos, ya que nos permitirán filtrar por el tipo de información que contienen, para poder operar sobre ellos o aplicar distintos estilos de punto y anotación. Si abrimos las propiedades del grupo de puntos podremos ver qué criterios hay establecidos para agrupar los puntos. Si vamos a la ficha Incluir, como este grupo ha sido creado mediante una importación, los puntos se filtran directamente por su número, pero podremos establecer otros criterios distintos como por ejemplo sus elevaciones, sus nombres, o su descripción. En la ficha Excluir, similar a la de Incluir, podemos excluir puntos del grupo especificando otros criterios. Otras herramientas para filtrar los puntos de un grupo son el Query Builder, donde podremos construir consultas que nos filtren los puntos que deseamos, o el Raw Description Matching, que nos filtrará los puntos según su Raw Description. En la ficha Información podremos definir el nombre del grupo y los estilos de punto y de etiqueta que tendrán los puntos del grupo. A continuación crearemos un nuevo grupo de puntos para los puntos del terreno y así poder diferenciarlos de los puntos de la carretera. Para ello utilizaremos otro estilo de punto. Los filtraremos según su Raw Description, que ya habíamos configurado en Description Keyset. Si vamos a la ficha Include veremos cómo se crea el filtro aquí. En la ficha Query Builder se nos creará también la consulta necesaria, y si vamos a la lista de puntos podremos ver la lista de puntos filtrada. Al pinchar OK se creará el nuevo grupo. Ahora iremos a las Description Keyset para crear un nuevo código para los puntos de la carretera. Esta vez, añadiremos la palabra carretera como prefijo. Cambiaremos también el tipo de estilo de punto usado en los puntos del terreno. Si volvemos a aplicar las nuevas Description Keyset veremos el cambio en el estilo y la anotación de los puntos. Pero existe una manera más eficiente de importar estos archivos de levantamientos topográficos para trabajar con ellos, y es creando una Survey Database. En una Survey Database podremos importar los datos de uno o varios archivos de levantamientos, creando para ello una base de datos en una ubicación que designemos. Se nos creará una carpeta con la información de la base de datos. Si eliminamos la carpeta se eliminará por tanto la base de datos, y dejará de ser visible desde la ficha Prospector. Crearemos de nuevo la base de datos. Si nos fijamos en la ficha Survey, dentro de la base de datos tenemos los eventos de importación, que se crearán cada vez que importemos un archivo de puntos. Al igual que con los puntos tendremos puntos y grupos de puntos, pero además, una ventaja importante de las Survey Databases es que podremos crear automáticamente figuras, redes y grupos de redes a partir de los puntos importados. Para entender cómo funcionan las figuras y redes de las Survey Databases veremos primero qué son los Line Word Code Sets. Estos códigos de trabajo con líneas se añaden al final de la descripción del punto usando un separador para indicar qué tipo de figura se creará. Si vemos un archivo de ejemplo lo entenderemos mejor. En este vemos cómo el camino 1 está usando los códigos de puntos para indicar que la línea comienza en el punto 102, continúa por los puntos 115 y 120 para terminar en el punto 127.
Podremos usar otros códigos para, por ejemplo, cerrar polilíneas, crear desfases, tanto verticales como horizontales, o crear arcos, círculos y otras figuras. Lo siguiente a tener en cuenta serán los Figure Prefix Database. Aquí indicaremos los códigos que nos definirán los distintos tipos de figuras según la descripción de los puntos. Podremos especificar si es una línea de rotura o una línea de parcela, la capa de la línea, el estilo y el sitio de la importación. Por ejemplo, aquí definiremos que se crea una línea con los puntos que tienen descripción C, en este caso será la descripción de campo, o raw description, no la full description que como vimos anteriormente podremos alterar usando los description key settings. Veremos cómo funciona con un ejemplo. Volveremos a importar los puntos de las carreteras para que se generen automáticamente las líneas de rotura usando los line work codes. Iremos a Survey, Import Survey Data, o pinchamos el botón Import Survey Data. Primero seleccionaremos la base de datos. Aquí será importante configurar correctamente tanto la zona como las unidades de la base de datos. Luego seleccionaremos el tipo de datos, en este caso un archivo de puntos, especificamos el formato de archivo al igual que hacíamos con los puntos COGO. En el siguiente paso podremos especificar una red o crear una. En este caso crearemos una red para las carreteras. Y por último configuraremos las opciones de importación. Aquí definiremos los códigos de puntos, si se procesarán o no las líneas durante la importación, cuál será el line word code set, el orden de importación y si se crearán las figuras y redes. Al finalizar se nos crearán los nuevos puntos y las figuras que representan las líneas de rotura de la carretera. Si nos fijamos en la ficha Survey, se ha creado un evento de importación. Al expandirlo vemos que en él, se han creado redes, figuras y puntos. Haciendo clic con el botón derecho accederemos a opciones para reimportar, reprocesar el line work, o editar los puntos. Al igual que con los puntos COGO se nos crean grupos de Survey Points. En este caso tenemos el grupo Carreteras, que haciendo también clic con el botón derecho podremos acceder a sus propiedades o editar los puntos. Si hacemos una selección de puntos y los listamos veremos que el icono es diferente al de los puntos COGO. Si seleccionamos uno de estos Survey Points veremos que su nombre aparece en la cinta de opciones. Desde aquí pinchando el botón Survey Point Properties podremos modificar las propiedades del punto, dar un nombre o editar su descripción. Gracias a los line word codes se nos han generado también figuras. Si seleccionamos una de la lista la veremos resaltada y podremos localizarla directamente haciendo clic en Zoom to. Estas figuras pertenecen a una misma red, y al igual que con los puntos podremos crear grupos de figuras. Si seleccionamos una figura vemos que también tiene su ficha contextual, donde encontraremos opciones típicas para anotación y edición. Haciendo clic en el botón Survey Figure Properties podremos acceder a las propiedades de la figura, desde donde podremos por ejemplo, invertir el sentido de la línea, cambiar un segmento por una curva en un punto, o unir la figura a otra figura.
Veamos a continuación cómo podemos modificar estos datos haciendo uso de los Line Code Sets, para cambiar la geometría de los objetos o crear nuevas figuras. Si seleccionamos un Survey Point y hacemos clic en el botón Survey Point Properties, haremos uso de los códigos de línea para crear un desfase de la línea a 1 metro de distancia, añadiendo para ello el código H-1. Al aceptar y reprocesar de nuevo el Line Work aparecerá la nueva figura desfasada a 1 metro. Después de varias importaciones tenemos todos los datos topográficos del levantamiento agrupados en varios eventos de importación. A continuación y para terminar, veremos cómo se pueden filtrar los elementos de las Survey Databases creando consultas. Las consultas nos permiten seleccionar determinados objetos según sus propiedades. Haciendo clic en Nueva consulta nos aparece el Query Builder y la pestaña Survey Query con opciones para trabajar con consultas. Si seleccionamos por ejemplo la consulta Caminos y abrimos el Query Builder, vemos que esta consulta selecciona los puntos que contienen en su descripción la palabra camino, y las figuras que en su nombre contienen también la palabra camino. Podremos previsualizar los elementos seleccionados tanto en el dibujo, como en el editor. Podremos usar los objetos de las consultas para crear una superficie o añadirlos a una existente haciendo clic en el botón Añadir a superficie. En este caso usaremos la superficie G, pero podemos también crear una nueva o seleccionarla en el dibujo. Seleccionaremos la segunda opción para que la superficie quede referenciada a la base de datos. Esta opción ofrece mejores resultados, y seleccionamos todas las consultas. Al pinchar OK, se actualiza la superficie con los nuevos datos. Si vamos a la ficha Prospector, y observamos la superficie, en el nodo Definición veremos cómo se han añadido tantos los puntos de las consultas a la base de datos, como las figuras, siendo estos los elementos que nos definen la superficie. En el siguiente video trataremos el tema de las superficies más ampliamente, desde los tipos de superficie que usa Civil 3D, a cómo crearlas por varios métodos, sus estilos de visualización y análisis, etc.